Euroamérica, Mundo Financiero, presenta Mercados Online. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Hoy día el Fondo Monetario Internacional recortó las proyecciones de crecimiento para la economía mundial y también para las distintas naciones que están llevando el motor de la actividad. ¿Cuáles son las razones? Los problemas en Europa, la posible disminución en los flujos de capital producto del retiro de las medidas de estímulos de Estados Unidos, obviamente también el menor crecimiento por parte de las economías emergentes y entre ellas también un menor crecimiento de la economía china. Vamos a revisar algunas cifras que tienen que ver con este recorte negativo que hizo el fondo y está el crecimiento mundial 3,1%, algo se recupera el 2014, economías avanzadas crecerían 1,2% este año para recuperarse a 2,1% el 2014, sin embargo todas las proyecciones negativas también para la próxima temporada. Estados Unidos para este año tan solo un 1,7% de crecimiento, un punto más para el próximo año. La zona euro se contrae 0,06% y se recupera en parte creciendo cerca del 1% el próximo año. Las economías emergentes 5% para este año, 5,4% para el próximo. China 7,8% para este año y 7,7% también más bajo de lo proyectado hoy día en cuanto a su desarrollo. Y Chile en crecimiento 4,6% que se mantendría el próximo año 2014. Estas cifras menores que las anteriores también incidieron en las bolsas de comercio que pasamos a revisar dentro de algunos minutos. Si hay un tema que ha marcado la contingencia en el último tiempo y que tiene que ver mucho con las candidaturas presidenciales es el sistema previsional y sus posibles modificaciones. Pero ¿conoce efectivamente el chileno este sistema y las diferencias que hay de inversión en cada uno de los multifondos, de las alternativas que hay? Un estudio de la Universidad de San Sebastián sostuvo que hay un bajo conocimiento en relación a aquello y ese tema queremos conversar junto a Francisco Aravena, economista de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Sebastián. Francisco, ¿a qué se debe esta falta de conocimiento? Hay un problema básico de educación e información en la mayoría de la gente, que se verá un poco más en los grupos socioeconómicos más bajos, que tienen un nivel de educación e información mucho menor. Puede ser interés, puede ser educación desde distintos niveles, que puede estar afectando el conocimiento de específicamente en qué tienen sus fondos de pensión. La mayoría de la gente no entiende la diferencia entre qué es lo que es una renta fija, qué es una renta variable. El estudio arrojó un montón de datos y desconocimiento de la mayoría de la población. ¿Responsabilidad compartida entre el usuario en este caso y quienes son los encargados del Yo creo que el foco que se ha puesto principalmente en transparentar, ¿ya?, y mostrar, dar libertad a las personas de poder elegir, es el foco equivocado. Ese es el problema. Ya te pregunto cuál es el foco adecuado, porque vamos a ver una gráfica que nos va a mostrar precisamente este desconocimiento y que tiene que ver con la pregunta siguiente: ¿conoce la diferencia entre el fondo A y el fondo E de los fondos de pensiones? Ahí está, un 42% sostuvo que no y un 9% poco, lo que da un total de un 51% que desconoce las diferencias y también un porcentaje muy menor de las personas que sí lo conoce. Error en el foco de información, ¿cuál sería el correcto? Lo que pasa principalmente acá, si nosotros estamos observando, hay un 32% que afirma conocer la diferencia, ¿ya? Si bien mucha gente dice conocer la diferencia, pero efectivamente en términos reales no están así, ¿ya? Muchas personas pueden decir, bueno, este es un fondo que tiene mayor volatilidad, se utilizan instrumentos de renta variable en una mayor proporción, pero no conocen específicamente qué proporción se utilizan, cuáles realmente son los instrumentos que se utilizan por el fondo E. Una idea general sí se puede tener, entonces ya es preocupante que solo un 32% lo maneje. Francisco, vamos a ver otra lámina que nos va a mostrar cómo se descompone en términos de grupo socioeconómico el conocimiento o no que hay en los distintos fondos. ¿Qué nos indica esta lámina? En esta lámina lo que a uno podría llegar a preocuparle es que precisamente son los grupos socioeconómicos más bajos los que representan la mayor proporción de la gente que desconoce, ¿ya? Y eso tiene bastante lógica porque existe alguna correlación entre el nivel educacional o educación financiera que puedan tener estos grupos y el acceso a información que puedan tener estos grupos versus los grupos socioeconómicos más altos. Es más preocupante porque son los grupos más vulnerables, son los grupos que tienen mayores lagunas de ahorro, ¿ya? Y en este caso en su jubilación eso puede afectar enormemente. Entonces son los grupos que uno debería proteger con mayor ahínco, ¿ya? Sin embargo, la gente que conoce mucho tampoco representa un porcentaje importante y los grupos socioeconómicos más altos que uno esperaría que tuvieran un gran conocimiento tampoco arrojan un porcentaje
relevante de conocimiento. Claro, porque pueden contestar que sí, ya lo decíamos, pero finalmente no es tan detallado lo que hay en el conocimiento. Claro. Una tercera lámina nos va a mostrar precisamente aquello que nos indica, entiende que es un fondo de renta fija. Ahí está también indicándonos que el 60% dice que no, se suma el que dice muy poco, 68% de los encuestados dicen no conocer el significado de un fondo de renta fija, y eso es importante a la hora también de determinar dónde se está invirtiendo. Precisamente en esta pregunta hay un tema bien interesante, porque la pregunta fue si se entendía que era un fondo de renta fija, que probablemente sea el fondo que más le preocupa a la gente que está cerca de la edad de jubilar, y solo un 21% decía que lo conocía. Pero después se hizo una pregunta un poco más específica, donde se ponen varias alternativas y solo una era la correcta, y de este porcentaje fue un porcentaje mucho menor el que efectivamente realmente sabía qué es lo que era un fondo de rentabilidad fija. De hecho, se llega a un porcentaje cercano al 7% que efectivamente conoce lo que es un fondo de renta fija. Se confunde mucho con un depósito de rentabilidad fija. Claro, la gente cree que es una renta, o sea, un fondo que está rentando a una tasa de interés fija. Y que nunca va a tener ninguna variación negativa. Claro. Y que no están así. No es así, de hecho. Entonces se confunden mucho como si fuera un depósito con una rentabilidad fija. Nos quedamos básicamente en el mismo problema de desinformación y de asimetría, porque yo le puedo presentar a las personas información relevante, pero si las personas no la entienden, difícilmente voy a lograr mi objetivo de que las personas tomen buenas decisiones y que hagan ellas mismas esto mucho más competitivo. Ok, Francisco, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Francisco Aravena, economista de la Universidad de San Sebastián, entregándonos algunos detalles y planteando inquietudes importantísimas a la hora de conocer algo tan trascendente como son los ahorros previsionales de cada uno de nosotros. Pasamos a ver de inmediato los resultados de las bolsas en el mundo. Lo decía al inicio del programa, la proyección del Fondo Monetario Internacional incidieron en resultados negativos en la jornada asiática. Destacó, sin embargo, el incremento de 2.58 de la Bolsa de Tokio gracias al debilitamiento del yen, y también incidió el crecimiento de la inflación en China mayor a lo proyectado. ¿Qué pasó en Europa? Finalizaron mixtas. El lado positivo vino por la entrega de resultados corporativos por parte de Estados Unidos mejor de lo esperado comenzado el día de ayer, y lo negativo por la baja de las proyecciones de crecimiento de la economías en el mundo. En nuestro país no hay cómo se recupere la bolsa local. El índice de precios selectivos de acciones cayó nuevamente 1.04%, alcanzando su mínimo en 20 meses y anota su sexta caída en 7 jornadas. La acción más transada fue Sokimich B, y el sector con mayores descensos fue el sector salmonero, 2.43% de descenso, y el sector commodity 2.08%. Impulsado por los buenos resultados en el inicio de la temporada de entrega en Estados Unidos, Wall Street avanzó 0.50% por cuarta sesión consecutiva. Vamos a ver qué ocurrió con el dólar. 507.7 cerró, subió 0.13 pesos. Hay una venta masiva también por parte del fisco, ya que después hubo una recolección menor en cuanto a impuestos de las mineras, y eso se tradujo en que tuvieran que salir a liquidar para también saldar ahí algunas cuentas. Y el cobre cayó 0.68 y se cotizó en 3.04%. Los indicadores ponen fin a nuestro programa en el día de hoy. Nos encontramos el día de mañana. Que estén muy bien. Con el auspicio de Euroamérica, Mundo Financiero, Inversiones, Ahorro, Protección, presentó Mercados Online.